Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy les traigo el wrap-up de abril del 2017. El wrap-up es un resumen de las lecturas que he hecho en el mes y en el mes de abril leí 5 libros, así que sin más preámbulos vayamos directamente a hablar de ellos. El primer libro que leí se llama For Darkness Shows the Stars o En la oscuridad resplandecen las estrellas, de la autora Diana Peterfroy. Este libro es un retelling de la historia de persuasión de Jane Austen y tengo que decir que esta fue una relectura para mí. Hace mucho tiempo leí este libro y tengo que decir que fue un libro que me gustó bastante. Siento que fue una historia que, a pesar de que se desarrolla en un mundo bastante moderno y futurista, logra mantener la esencia de la historia de persuasión. Ahora que hice una relectura quería como analizarlo con un poquito más a detalle, porque creo que la primera vez que lo leí estaba tan emocionada en leer una historia que está basada en mi libro favorito de Jane Austen que pues simplemente estaba como que en ese momento y tal vez no lo analicé o lo vi a tanto detalle. Sin embargo, en esta ocasión nuevamente me vi completa sumergida en el mundo creado por Diana Peterfroy. Nuevamente pues empecé a sentir con sus personajes, a ver cómo era su percepción del mundo y sobre todo a entender y comprender su situación. Este libro nos cuenta la historia de dos personajes que desde muy pequeños se conocen, se hacen amigos y diríamos que hasta se enamoran, pero después de que las circunstancias de la vida pues los separan, ellos hacen cada uno su vida y después de mucho tiempo se vuelven a encontrar, y a pesar de que pareciera que acabaron en muy mal estado y que pues no podrían resurgir los sentimientos que una vez los unieron, con el paso del tiempo se van dando cuenta que esos sentimientos todavía están ahí y que pues tal vez puede haber algo más entre ellos. Además de conocer mucho más de la vida y los sentimientos de nuestros protagonistas, también podemos conocer un poco el mundo futurista que la autora nos presenta. Este es un mundo bastante diferente al nuestro, en el cual después de que parece que se abusó un poco del uso de la tecnología, por un lado las personas que se rehusaron a usar la tecnología ahorita se encuentran en muy buena condición. Sin embargo, las personas que pareciera que abusaron o que usaron de más la tecnología presentaron ciertos problemas que hacen que ahora no se puedan comunicar efectivamente, no tienen ciertas habilidades, no se pueden comunicar tan fácilmente y no pueden hacer cosas muy complicadas que requieran un esfuerzo mental muy fuerte. Y pues hay una especie de diferencia entre estos dos grupos. Por un lado, digamos que los que se salvaron ahorita son como los jefes y los dueños de propiedades y también de algunas personas que por otro lado se pueden ver un poquito como esclavos o como personas que simplemente están sometidas al yugo de los demás, no solo porque pues no tienen poder y tierras, sino que también, como les comenté, no tienen las capacidades mentales suficientes para pues vivir por su propia cuenta. Y además de esto, en el momento en donde se desarrolla la historia, empiezan a aparecer personas que, a pesar de que tienen padres con estos problemas, ellos logran hacer como gente común y corriente y pues empiezan a rebelarse y a estar en contra del yugo al que están sometidos. Y también está esta cuestión de diferencias entre clases sociales y de diferencias en formas de pensar, en cómo usar la tecnología, qué sí se puede usar y qué no. Y además de todo esto, siempre están presentes estas cuestiones un poquito más sociales y tecnológicas en la obra, que en realidad yo creo que la hacen una obra bastante interesante. Como ya les comenté, este libro a mí me gustó mucho y creo que si les gusta Persuasión, probablemente les gustará esta historia. Sin embargo, les advierto que es una historia un poco futurista, que tiene algunos elementos que tal vez no le puedan agradar a todos. Y aunque reconozco que tal vez no es el libro perfecto, sí creo que es un libro que está muy bien realizado y que tiene una historia bastante buena. El segundo libro que leí se llama 13 Reasons Why o Por 13 razones de Jay Asher. Este libro se ha hecho últimamente bastante conocido por la serie homónima que salió en Netflix y pues a pesar de que yo no la he visto, les cuento que esta historia nos habla sobre Hannah Baker. Hannah Baker es una joven que está cursando la preparatoria y en cierto momento de sus estudios decide suicidarse, y antes de suicidarse ella deja una serie de cassettes en donde muestra 13 razones o situaciones o personas que la orillaron o la llevaron a cometer el suicidio. Estos cassettes le van a llegar a todas las personas que tuvieron algo que ver con que ella tomara su decisión, y nosotros vamos a ver todo desde la perspectiva de Clay, un compañero de Hannah que de repente recibe estos cassettes y pues él no sabe muy bien cómo reaccionar ante esto. En su perspectiva, él sabe que probablemente no hizo nada que tuviera que ver con Hannah y sobre todo nada que fuera tan crítico como para considerarse una razón para suicidarse. Sin embargo, vamos a ver que él empieza a escuchar cada uno de los cassettes y en cada uno de ellos va viendo pues qué fue exactamente lo que le pasó a Hannah y qué personas o acciones fueron críticas para que ella tomara esa decisión. Todo el libro transcurre en 1 o 2 días en los cuales
Clay recibe estos cassettes, se pone a oírlos y al mismo tiempo que está escuchando las cintas también va reflexionando un poco sobre lo que él recuerda y sobre lo que estaba pasando en su vida en ese momento, y pues es bastante interesante ver cómo se van juntando estas historias. Pasando ya directamente a lo que me gustó y lo que no me gustó de este libro, tengo que decir que se me hizo un libro bastante enganchante. Desde un inicio la premisa como que atrapa y uno siempre está interesado en saber qué es lo que sucedió y qué es lo que inclinó a Hannah a tomar esta decisión. Y también creo que el autor logró captar muy bien lo que viene siendo el ambiente estudiantil de la preparatoria, ¿no? Siento que el comportamiento de algunos de los estudiantes y también las situaciones que va narrando Hannah son algo que pues probablemente sí pasaría en algunas escuelas, y se me hizo como que bastante normal y un buen reflejo de la realidad. Por otro lado, hubo varias cosas que no me gustaron mucho de este libro o que siento que no se trataron de la mejor manera. En primera instancia quiero decir que parece que no existen los padres de Hannah, a pesar de que están ahí y en alguna ocasión se dice que la castigaron por X o Y razón. En realidad parece que no tenían ninguna comunicación con su hija, que no sabían qué era lo que estaba pasando por su mente y como que no tenían ningún papel ahí, y eso se me hizo bastante raro. El hecho de que no se dieran cuenta de todo lo que le estaba pasando a Hannah me pareció un poco extraño y un poco increíble. Hablando un poco de cosas poco creíbles y también muy poco lógicas, me pareció muy curioso que Hannah se diera todo el tiempo para grabar estos cassettes y para buscar a los culpables y para hacer todo un plan así de cómo es que los cassettes le van a llegar a todas las personas que estuvieron involucradas y qué es lo que podría suceder y cómo contar la historia, ¿no? Se me hizo que era un trabajo bastante fuerte y arduo para alguien que pues simplemente como que no le veía mucho sentido a la vida, y pues ahí me causó un poquito de conflicto. Y por último quiero decir que los problemas de Hannah y sus razones en la mayoría de los casos no se me hacían razones suficientes, ni siquiera se me hacían razones verdaderas para cometer un suicidio. Y aquí tengo que aclarar, ¿no? O sea, yo sé que he tenido una vida bastante privilegiada, podríamos decirlo, que no he pasado por bullying, que no he pasado por algunas de las cosas que Hannah pasó, y estoy consciente que también soy una persona que nunca ha pensado en el suicidio, entonces no sé cómo sea la situación de una persona que sí lo haya pensado. Tal vez Hannah logra reflejar algunos síntomas y algunas cosas que la gente que en realidad piensa esto ha pasado. Sin embargo, siento que en muchas de las ocasiones las cosas que mencionaba Hannah simplemente no eran razones suficientes. Eran cosas como, bueno, sí, alguien te trató mal o alguien te dijo algo malo, o tal vez pues pasó algo malo en la vida o te echaron un mal chiste o algo así, pero en la mayoría de las ocasiones siento que eran cosas muy sin sentido, que simplemente pues sí, el mundo es cruel y la gente a veces es mala, pero tampoco eran cosas tan críticas como que para que fueran suficientes para orillarte a un suicidio o para que fueran razones para hacerlo. Y eso me causó mucho conflicto. También el hecho de que hay 2 o 3 razones que menciona Hannah que siento que pudieron ser prevenidas si ella hubiera hecho algo y si ella pues simplemente hubiera tomado acción al respecto. Hay varias cosas que suceden en donde ella claramente dice, y lo menciona en el libro, ¿no? De que, pude haber hecho esto, pero me paralicé, o no sabía qué hacer, o dejé que pasara. Y en ese momento yo como que dejé de sentir empatía por ella, dejé de preocuparme, porque siento que ella estaba completamente consciente de que estaba haciendo cosas malas, o que pues simplemente no estaba haciendo algo cuando debía hacerlo. Y ahí ya no pude simpatizar con ella, porque siento que en cierta medida como que se lo estaba buscando y sabía todo, pero aún así como que estaba en un mood de no quiero hacer nada. Entonces no sé muy bien qué pensar. En fin, no les cuento mucho más, simplemente les digo que a mí no me convenció este libro, y aunque estoy consciente de que el autor no trató de poner el suicidio como algo bueno o no lo trató de enaltecer, sí siento que en cierta medida lo justificó o lo muestra como una opción a, pues tienes X o Y problemas, que en muchas ocasiones ni siquiera son problemas así muy considerables, pues suicídate. Y eso me da un poquito de miedo, se me hace un poquito riesgoso, porque aunque ya sabemos que mucha gente toma la literatura como lo que es, hay personas que se la toman muy a pecho y pues no sé, o sea, tal vez alguien podría leer este libro y pensar que es una opción, y me causa un poco de conflicto. Por esta razón no sé muy bien qué decirles de este libro. Es un libro que se lee bastante rápido y puedo decir que es un poco enganchante. Sin embargo, no me gustó mucho la historia y personalmente el personaje de Hannah me causaba mucho conflicto.
Ahora sí, el tercer libro que leí se llama El experimento de Sebastian Fitzek. Este libro nos narra como dos historias un poco paralelas. Por un lado vamos a ver a un grupo de jóvenes que está leyendo un estudio que parece que es como secreto y también que es un poco peligroso. Y esta es una parte de la historia, ¿no? Lo que está sucediendo en esta situación y también lo que están leyendo en el expediente. Y por otro lado tenemos la historia de un hombre que está en una especie de clínica privada en Berlín, que está bastante aislada de la civilización, está como en una especie de montaña. Y pues ahí él está con una enfermera, con un doctor y todo, y de repente sucede un accidente muy cerca de la zona. Consideren que estaba lloviendo, estaba nevando, el clima estaba horrible, entonces la enfermera y un guardia van a ver el accidente y se traen a la persona lastimada a la clínica porque al final tenían las instalaciones para tratarlo. Pero en el momento en que traen a esta persona, como que de repente se dan cuenta que algo empieza a pasar en la clínica, que probablemente esta persona es una persona que han estado viendo en las noticias, que la prensa ha dado a conocer como el destructor de almas. Se piensa que es una persona que algo le hace a ciertas víctimas, a ciertas mujeres entre un rango de edad, y las deja en un estado de shock en el cual ellas pues están vivas, sin embargo no muestran ninguna reacción, no pueden hablar, están completamente como paralizadas y a las pocas horas de que las encuentran fallecen. Otra cosa interesante es que en cada una de estas víctimas hay una pequeña nota en sus manos y pues nadie sabe muy bien cuál es el punto de las notas ni qué es lo que en realidad les sucede, porque como les digo están en un estado como catatónico en donde no reaccionan, pero están vivas por un momento y tanto la policía como los doctores como la prensa, nadie sabe muy bien qué hacer con estas víctimas y pareciera que de repente pues este destructor de almas aparece en esta clínica y tanto el doctor como las enfermeras y algunos pacientes que están en esta clínica tienen que ver cómo van a sobrevivir o cómo es que van a lograr pues simplemente pasar la noche si es que el famoso destructor de almas está ahí. Y bueno, estas son las dos historias que se van desarrollando de manera paralela, podemos decirlo. Nosotros vamos a ir poco a poco conociendo más del destructor de almas, de sus víctimas, de lo que ha sucedido en la clínica, de la gente que trabaja ahí y la gente que vive ahí. Y por otro lado vamos a ver qué es lo que pasa con estos jóvenes y con el expediente que están leyendo. Es un libro bastante interesante que tengo que decir que sí me mantuvo bastante entretenida, sobre todo al inicio. Sin embargo, yo siento que al final la obra duró más de lo que debía. Siento que el autor estaba estirando muchas cosas de la obra y creo que si la obra hubiera sido más corta, probablemente el impacto final hubiera sido mayor. Sin embargo, a pesar de todo, creo que es una obra interesante si les gusta leer este tipo de historias en donde tienes que buscar a la persona que en realidad es el culpable y en donde te tienes que fijar en los detalles para en realidad saber qué es lo que está pasando y para entender toda la conclusión. Esta es una obra bastante trepidante, creo que es bastante original y admito que a mí sí me sorprendió saber al final quién era el famoso destructor de almas. Sin embargo, sí siento que se extendió de más y también en algunos momentos sentí que el protagonista y uno que otro personaje como que son estos seres medio indestructibles en donde les pasan una serie de cosas que un humano normal yo creo que no sobreviviría. Sin embargo, nuestro protagonista ya está y pasa lo que pasa y le hacen lo que le hagan y ahí sigue peleando y luchando, y eso a veces me parecía un poco increíble. En realidad le pasan mil cosas al protagonista en una noche y pareciera que está como si nada, y eso hizo que perdiera bastante credibilidad la historia. Sin embargo, si ustedes tienen cierta tolerancia con estos personajes que parece que son indestructibles, pues sin lugar a dudas es un libro que les podría interesar. El cuarto libro que leí se llama Teoría King Kong de Virgin Despentes. Este libro lo leímos como parte del grupo Libros Before Tipos y les dejo aquí el hangout por si les interesa ir a conocer un poquito más detalles del libro y de la discusión que tuvimos. Este libro es una serie de ensayos en donde la autora habla de distintas temáticas relacionadas un poco con el feminismo y también con esta idea de ser mujer, de lo que viene siendo la sociedad patriarcal y algunas cosas así. Y cada capítulo y ensayo aborda una temática bastante diferente. En primera instancia, la autora hace una introducción y habla también sobre lo que viene siendo el ideal de mujer y cómo la imagen de la mujer, digamos que es bastante determinada, y si no caes en esta, probablemente pues tal vez no caigas en esta definición de feminidad o de mujer que es socialmente aceptada. Posteriormente ella habla de las violaciones y sobre todo del efecto que tiene la violación en la vida de una mujer en su vida posterior.
Es un tema que trata de una manera bastante interesante y también muy personal porque ella sufrió una violación y habla de cómo es la vida después de esta y cómo hay cosas que son difíciles de decir, cómo mucha gente espera que las víctimas se queden calladas y que no hablen de esto y que en cierta medida no superen este hecho. Y como les digo, es una cuestión bastante introspectiva que te deja reflexionando bastante sobre la percepción que tenemos y las ideas que tenemos sobre la violación. Posteriormente, la autora también habla de la pornografía y cómo la pornografía refleja mayoritariamente los deseos masculinos y pocas veces vemos pornografía orientada un poco a mujeres, a pesar de que mucha gente cree que las mujeres son menos sexuales. Pues pareciera que en realidad no es así, sin embargo, socialmente está un poco mal visto que las mujeres hablen de la sexualidad y de la pornografía, y precisamente ella habla de todas estas temáticas, de cómo pues la sociedad ve a las mujeres y cómo también en ciertas ocasiones se piensa que son seres asexuales o algo así, y nos deja reflexionando bastante sobre el tema. Posteriormente también habla de la prostitución. Este también es un tema que ella trata de una forma pues muy diferente a la usual, porque ella habla de sus experiencias como prostituta, de cómo ella conseguía sus clientes, de cómo fue su experiencia como prostituta y de también cómo el mundo percibe a las prostitutas. Y pues nuevamente, como muchos de los otros capítulos, a mí lo que me sorprendió es que su perspectiva pues es bastante diferente a lo habitual y la forma en la que presenta los temas también es algo bastante interesante de leer. En sí, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que ella menciona, sobre todo en este tema de la prostitución. Sin embargo, creo que su perspectiva es muy interesante de leer. Creo que definitivamente te pone a reflexionar muchísimo sobre lo que conocemos, sobre lo que sabemos, sobre lo que pensamos. Y finalmente ella hace una conclusión donde pues retoma un poco todas las ideas que ha presentado a lo largo del libro y en los distintos ensayos. Y habla un poco de qué es el feminismo, qué debemos de esperar de él y qué no debemos de esperar de este. También habla del tratamiento que reciben las mujeres profesionistas y cómo casi siempre los medios se enfocan más en su apariencia física, en lo que visten, en su peinado, en su joyería, etcétera, etcétera, y no tanto en su trabajo. Y esto me llamó mucho la atención porque es un tema que sí es bastante recurrente y que sí hemos visto en los últimos años en muchas mujeres que están participando activamente en la política, en el cine, en ciertas cuestiones artísticas, etcétera. Siempre se ve que se fijan un poquito más en ellas y en su apariencia física que en lo que están haciendo en su trabajo como directoras, como actrices, como gobernantes, como CEOs o lo que sea, ¿no? Siento que es algo también que se debe de sacar un poco a la luz. Obviamente esto no es siempre, sin embargo sí es mucho más común que a una mujer se le juzgue por su apariencia física y se le pregunten más cosas relacionadas con su apariencia que en realidad lo que está haciendo que a un hombre. Y en general eso es el libro de Teoría King Kong. Es un libro que está escrito de una manera bastante, diría yo, como enojada, y también la autora tiene un tono muy contundente. Ella cree que todo lo que dice así es y está bien. Así que les digo que si están interesados en leer este libro, vayan un poco preparados a pues leer una prosa un poquito fuerte en donde pareciera que te están atacando o regañando, en donde pues en sí la autora como que habla muy pasionalmente y muy fuertemente sobre lo que dice. Por esas cuestiones no le recomendaría el libro a cualquiera. Sin embargo, es un libro que sí me hizo reflexionar bastante sobre muchos temas y sobre muchas cosas, y por esta razón, por otro lado, sí lo recomendaría. Es un libro bastante corto que se lee muy rápidamente y que tiene ideas que yo creo que vale la pena leer. No hay que estar de acuerdo con la autora para pues reflexionar sobre los temas y para ver qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos que la sociedad está haciendo bien o mal, qué es lo que podríamos mejorar, etcétera, ¿no? Si les interesa leer un libro que les hable mayoritariamente de estas temáticas, yo creo que podría ser una buena opción. Ya por último leí un libro que se llama Answering Tough Questions for Dummies de Rob Young. Este libro es, como su nombre lo indica, es un libro que te da un poco de guías y pasos para contestar preguntas difíciles, sobre todo en una entrevista de trabajo. Y pues es un libro bastante interesante. Como todos los libros de For Dummies, tienen una introducción en donde te van diciendo paso a paso qué es lo que debes de hacer y cómo lo debes de hacer, qué debes de organizar, qué debes de planear, qué debes de saber. Y también pues te van dando estrategias para contestar las preguntas y tratar de sacar el máximo provecho
y explicar lo más que puedas en una pregunta para que al final consigas el trabajo, la práctica o lo que sea que estés buscando. En general me gustó el libro, se me hizo un libro bastante completo porque incluyen desde lo más básico como es cómo vas a ir vestido a una entrevista, qué es lo que debes de tener en mente, lo que debes de saber de la empresa, lo que debes de saber de tu currículum, de tu vida, de tu experiencia, de algunas situaciones que tal vez vas a sacar a la luz en las preguntas o que tal vez te pueden llegar a preguntar en cualquier entrevista. Y en general creo que es un libro, pues como les digo, bastante completo, que siento que tiene una tendencia un poquito más fuerte para personas que ya tienen un poco de experiencia y simplemente quieren cambiar un trabajo o encontrar un nuevo trabajo, pero creo que también se puede aplicar para gente que es recién egresada, que no tiene ninguna experiencia y que simplemente quiere saber un poquito más de cómo se conducen las entrevistas, cuáles son las preguntas más típicas, qué debes de tratar de contestar, cuándo dar ejemplos, cuándo no, con qué cosas debes de tener cuidado y pues detalles así. En general es un libro muy básico que tiene, pues como les digo, las cosas más sencillas. Al final es un libro de la serie For Dummies, entonces sí es como las bases. Sin embargo, en caso de que estén buscando algo muy específico, pueden ir directamente al índice y ver las preguntas que más les llaman la atención o las que en realidad quieren saber cómo contestar. Y bueno, pues eso es todo lo que les puedo decir del libro. En general es un libro que yo les recomiendo si no han tenido ninguna entrevista y de plano quieren prepararse. Creo que si ya tienen un poquito de experiencia, tal vez esto sea muy básico y en algunas ocasiones no les dé tantas estrategias. Sin embargo, creo que es un buen libro que sí presenta las preguntas más típicas y las formas en las que podemos contestarlas de la mejor manera. Así que, bueno, pues ya se los dejo un poquito a su discreción. Y esos fueron los 5 libros que leí en el mes de abril. Me encantaría que me cuenten qué han leído ustedes, si han leído alguno de estos libros o si alguno de ellos les llama la atención, concuerdan con algunas de mis opiniones o no. Y pues ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más reseñas, book tags, wrap-ups, soliloquios y muchas cosas más, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto. Bye.